Ya. No es un tema personal, no es un tema de ella como mujer, son las decisiones políticas que ella tomó en su momento y que han tenido consecuencia directa en la vida de peruanos y peruanas. Días, sí, quizás me presentas mejor como profesora de la Universidad de San Marcos. No tengo una adscripción política hace ya casi un año. Bueno, no hay ningún problema, pero sabemos que ha pasado por un como un ministerio de Estado y es necesario Claro, poder sí. conocer en estos momentos lo que viene pasando dentro de la coyuntura social. Partamos por lo que dice la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto al tema de cómo ella llegó al poder. Yo me quedé con una frase que lo viene diciendo constantemente respecto al tema que siente un revanchismo político de la izquierda respecto a la forma como es que asumió el cargo de presidenta. ¿Usted siente eso? ¿Hay una tirria sobre Dina Boluarte, a pesar que también en su momento abrigaron las doctrinas de izquierda? Sí, solo te voy a pedir esa corrección en el cintillo, ¿no? ¿Ya? Eso de ex, me No parece hay que es ningún problema. Ahí en producción se van a un encargar. poco pasadista, digamos, ¿no? Pero yendo al punto que me consultas, sí, te doy la razón en la línea de que, bueno, primero el desconcierto frente a Dina Boluarte. Yo compartí gabinete con ella casi 7 meses. Ella por lo menos en 3 ocasiones afirmó y reafirmó que en caso de destitución del presidente ella también renunciaba. Lo hizo en varias plazas públicas, ¿no? También en Puno, en otra más en Huánuco, si no me equivoco. Y yo creo que esto hubiera sido lo responsable, porque lo que se ha desatado después, todo este nivel de violencia, era algo que ya se estaba advirtiendo, ¿no? Ella, al juramentar hasta el 2026, los congresistas, al celebrar esta victoria, que según ellos era la destitución de Castillo, sí creo que fueron muy irresponsables y terminaron encendiendo una indignación ciudadana que no es digitada ni por espías rusos, ni por el Movadef. Es una indignación bastante Ujú. legítima y yo creo que hasta epitelial, que salió a las calles esas 2 primeras semanas, tanto así que a los 2 días ya teníamos 10 muertos. Entonces yo creo que la señora Boluarte sí tuvo una evaluación errada del momento. Yo creo que ella estaba convencida de que iba a ser presidenta hasta el Ujú. 2026 y aquí no pasaba nada. Los hechos le han demostrado en la cara, lamentablemente los 28 muertos le han demostrado que no era así, que no hay condiciones para eso. Es más, ellos deben irse antes, debieron irse por lo menos el 1 de enero del 2024. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que la situación sigue siendo muy preocupante, hay una calma ¿Ya? tensa. Yo creo que sigue el Congreso y la señora Boluarte de espaldas de la ciudadanía, no están atendiendo las demandas y, como tú bien decías al comienzo, están planteando unas reformas que solo le interesan a ellos. Ujú. Bicameralidad, reelección. ¿Qué resolvemos con eso, por Dios? O sea, es increíble que toda esta crisis y esta protesta, este enfrentamiento entre peruanos que se ha desatado, no sea capaz de Ujú. valorarse de una forma responsable. Ya, claro. ¿Y usted tiene una justificación respecto al por qué está pidiendo, o básicamente se encuentra en contra de la forma como ella asumió la presidencia? Sin embargo, ella hizo referencia a ese tema, señora Durán. Hizo la referencia a una especie de falta de sororidad, de solidaridad entre mujeres. Y yo quiero invitarle a escuchar lo que precisamente menciona ella, casi como deslizándose en la interpretación que uno se puede hacer, como que las propias mujeres de izquierda, le odian a Dina Boluarte, a pesar que también es de izquierda y a pesar que, como el caso suyo, han compartido Consejo de Ministros durante varios meses. Escuche con nosotros, por favor, lo que mencionó la presidenta de la República. Y aquellos que están incendiando la pradera, aquellos políticos, les digo a ellos, ¿por qué tanto revanchismo político con Dina Boluarte? Cuando hasta hace poco conversábamos muy fraternalmente, y me refiero a los compañeros de izquierda, ¿por qué tanta revancha política hacia una mujer? Y a las compañeras mujeres también, ¿acaso no hablamos de ese compañerismo, de ese tener la sororidad con las mujeres? ¿Por qué ese odio de mujer a mujer o de este grupo machista a una mujer que en los 201 años de nuestra historia republicana asume la presidencia, y no porque yo lo haya provocado? Ha habido un golpe de Estado y constitucionalmente corresponde que la primera sucesión. vicepresidencia asuma, y lo asumí en mitad de la crisis. Señora Durán, para la presidenta Dina Boluarte, usted es una de las odiadoras, por ejemplo, suya. No, esto no se trata de ningún tema personal, ¿no? El odio no es a ella por ser Dina Boluarte, como dice. Yo creo que ahí la señora se está victimizando totalmente, está utilizando el tema de género y su condición de mujer para justificar lo que ha hecho finalmente, que es violentar los derechos de cientos de peruanos que están heridos, detenidos, de las familias, las mujeres que no van a poder pasar Navidad con sus hijos.
yo creo que ella no está valorando la situación como debiera, ¿no? No es un tema de solidaridad. A ella no se le critica por el hecho de ser mujer, por el contrario. O sea, ese no es el punto. Se le está criticando por las decisiones políticas que ella tomó, que tomó un 7 de diciembre, como cuando digo, ella no valoró lo que estaba reclamando, lo que ya decían las encuestas. Las encuestas decían que si se iba a Castillo se tenía que ir también el Congreso. ¿Para qué tenemos las encuestas? Para que nos den una idea de cómo proceder. ¿Y qué hizo ella? Como digo bien, se puso a juramentar hasta el 2026, a querer aparentar que aquí no pasaba nada, y en 2 días ya tenía 10 muertos, en 15 días lamentablemente son 28. Entonces no estamos aquí para decir que es un tema de sororidad o de manchismo o de revanchismo o de incomprensión. No es un tema personal, no es un tema de ella como mujer, son las decisiones políticas que ella tomó en su momento y que han tenido consecuencia directa en la vida de peruanos y peruanas. Ya, yo quiero referirme un poco a esto, lo que usted menciona, el tema de las encuestas. Es cierto, hay una exigencia ciudadana de que se adelanten elecciones, había también la percepción de que Dina Boluarte tenía que renunciar, ella finalmente juramentó como presidenta, pero también las encuestas, señora Durán, menciona que gran parte de la población no está de acuerdo con un tema de asamblea constituyente. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de ustedes, no aplicar ese mismo criterio que menciona usted, de que Dina Boluarte por las encuestas no debía haber asumido la presidencia, debía haber renunciado? ¿Y por qué también no entender esa misma línea de las encuestas, de no intentar insistir con el tema de la Asamblea Constituyente si las mismas encuestas que usted pide que se tome en cuenta en la decisión de Dina Boluarte también les dice a ustedes que gran parte de la población no quiere Asamblea Constituyente? Mira, a mí me parece interesante lo que dices, porque las encuestas que yo te menciono han sido publicadas este domingo, ¿eh? ¿Ya? Yo no sé en qué encuesta tú has visto el tema de la Asamblea Constituyente. Esa pregunta no se hace. ¿Ya? Esa pregunta no la hacen desde hace un año. ¿Por qué las encuestadoras No, hace meses. la hacen? Yo Hace quisiera meses. saber. Porque no les gusta quizá el resultado. La última encuesta que se hizo sobre el tema de la Asamblea Constituyente, si no me equivoco, fue en mayo, y era por lo menos un 40% el que estaba de acuerdo. Y una cosa muy importante aquí, no se trata de imponer una Asamblea Constituyente. Yo no le quiero imponer una Asamblea Constituyente a nadie. Lo que se quiere es un referéndum. ¿Qué cosa más democrático que una consulta al pueblo? Y seguro, si perdemos lo que queremos, no vamos a sacar los tanques, a declarar estado de emergencia, vamos a decir, bueno, el pueblo ganó, no se quiere, seguimos con la misma constitución. ¿Por qué tanto rechazo a consultar al pueblo? Estos que se dicen liberales, ahí los congresistas, ¿no?, que quieren la libertad para comer chistriz, ¿por qué no libertad para consultar a la ciudadanía? ¿No? ¿Por qué no esa libertad de decir sí o no? El que gana respeta el resultado y el que pierde también. Claro, entiendo esa explicación que nos da usted, pero yo voy en el sentido de si la encuesta, por ejemplo, te dice 43-44% de acuerdo con la Asamblea Constituyente, que es lo que se publicó en el Instituto de Estudios Peruanos en mes de mayo, exactamente, recuerda bien. Pero el 49, casi 50% decía no quiero Asamblea Constituyente, y ya era de por sí una mayoría de peruanos. Y en esa lectura que se hace, uno se puede decir, referéndum te lleva directamente a lo que es Asamblea Constituyente, y por lo tanto no es el escenario. Y la presidenta Boluarte dijo que no es el escenario, que no está en contra de ese escenario constituyente, pero que no es el momento. En esos instantes no es el momento, porque ella es un gobierno de transición. Bueno, hay que recordar que esta demanda no es nueva. El 2021, el partido por el cual ella postuló tenía claramente la demanda de Asamblea Constituyente. Eso agitaba ella y Pedro Castillo en la primera vuelta. O sea, no es que aquí de pronto esa demanda apareció de la nada. O sea, esa señora, en la plancha presidencial en la cual estaba como vicepresidenta, también en campaña tenía en su plan de gobierno Asamblea Constituyente. Que ahora evalúe que no es el momento porque ve que la cosa se le sale de las manos, será su opinión, pero lo que yo sí considero, y también he sido consecuente en plantearlo de mucho antes, y es lo que está pidiendo un sector importante de la ciudadanía que merece ser consultado. ¿Por qué arrastramos esta crisis política? Porque queremos consultarle a los politólogos, a los opinólogos, a los encuestólogos, y nunca jamás consultarle a la ciudadanía. O sea, yo creo que si metemos a la ciudadanía, le consultamos, estos cambios van a tener más legitimidad. Ahora el Congreso se va a encerrar un año a hacer cambios a su medida para reelegirse, para ser senadores, para ser diputados, y la ciudadanía va a seguir gestando esta indignación que a mí me parece no se debe menospreciar ni estigmatizar como simplemente manipulación de terroristas, ¿no? Yo creo que hay una demanda legítima de ser atendidos, que hay que atenderla justamente. Ahora, señora Durán, ¿no suena a rencor y a término despectivo decir esa señora en referencia a la presidenta Boluarte? ¿No refleja justamente el odio que ella siente por parte de ustedes? Es una señora, ¿no?
Claro, pero lo dice de forma despectiva, no lo dice con el respeto correspondiente tratándose de la presidenta. Por ejemplo, y le digo en forma particular, yo discrepé muchísimo con el presidente Pedro Castillo en su momento, pero jamás se permitió una falta de respeto ni del oyente, ni por parte nuestra en Exitosa, una expresión faltosa hacia la investidura presidencial. Pero cuando usted dice esa señora, es referirse de forma despectiva hacia ella y hacia la investidura que ella representa. No lo veo así, no lo veo así. No me parece que decirle señora a una señora sea algo despectivo. Lo que sí creo que sí, y aprovechando lo que planteas, me parece que también en estas reformas sería importante mirar el tema de la vicepresidencia, ¿no? Porque últimamente la figura del vicepresidente o vicepresidenta se ha convertido en casi una espada de Damocles detrás del presidente, ¿no? Entonces entras y el vicepresidente ya empieza a pensar que puede ser el presidente y así sucesivamente, ¿no? En muchos países tú eliges el vicepresidente, se asume, solamente tiene como mandato convocar a nuevas elecciones, ¿no? No se queda a culminar el periodo. Esa sería una reforma importante para un tema que está ahí pendiente sí, sin duda alguna. Gobierno, y ahora, ¿no? en un escenario... La legitimidad de la actual presidenta. Sí, en un escenario propositivo. ¿Qué cosas se tendría que tomar como prioridad de reforma política con miras a las elecciones generales que se van a adelantar para abril 2024? Mira, yo de este Congreso ya no espero ninguna reforma política sensata. Me parece que hay un sector que quiere cambiar a todos los órganos electorales. Esa es su prioridad en reforma. Me parecería terrible que lo concretaran. Hay otro sector que está pensando que la bicameralidad y la reelección es otra reforma que podría cambiar el asunto. Entonces yo la verdad, lamentablemente pienso que no hay espacio para reformas en este Congreso. No veo que haya alguna alternativa. Yo pienso que van a seguir más o menos legislando en la misma línea, ¿no? En la de sus intereses. Y bueno, yo esperaría más bien que se abra paso para hacer una reforma integral con la ciudadanía, que es el camino un poco de la Asamblea Constituyente, que quizá no será ahora, pero yo creo que la demanda ya está ahí y más temprano que tarde tendremos esa oportunidad. Ya es una oportunidad absolutamente democrática como país, ¿no? Sí, que como te digo, y te lo refuerzo, ¿no? No espero que este Congreso tenga algún nivel de reforma conectado con lo que necesita la ciudadanía. Y encuentra una justificación técnica la propuesta de adelanto de elecciones para abril 2024 y que se vaya en julio 2024, que es precisamente el proyecto primigenio que ha presentado Palacio de Gobierno al Congreso y que terminó siendo aprobado. ¿Encuentra usted la justificación en la extensión del tiempo para abril, dentro de 2 años, no el próximo año? Sí, es absurdo, ¿no? Porque primero se dijo que se iba a adelantar a que podía haber la posibilidad de adelantarse a diciembre las elecciones, ¿no? Yo creo que si hubiera habido voluntad política de atender a la ciudadanía, tanto de Palacio como del Ejecutivo, como del Congreso, se hubiera dado esa posibilidad, ¿no? De no ajustar las fechas de esa manera que efectivamente que quieren que de todas maneras el 28 de julio. Yo creo que lamentablemente sí han primado los cálculos economicistas en muchos de los congresistas, ¿no? De cuentas que hacen, de público que tienen que satisfacer, ¿no? Y no son conscientes de la enorme deslegitimidad que tienen, ¿no? O sea, si ya tenían 6% antes de la destitución de Castillo, ahora ¿cuánto tendrán? Y es peligroso porque nos estamos deteriorando mucho como país y como democracia, ¿no? Lo que estamos viendo ahora no lo podemos normalizar. O sea, tener nuevamente la Plaza San Martín cerrada, los tanques en todo el centro de Lima, el ejército desplegado en todas las ciudades. Por favor, o sea, esto es un retroceso enorme. Entonces yo sí esperaría que por lo menos la ciudadanía siga demandando pacíficamente, movilizadamente, que el Congreso en algún momento reflexione. Como digo, no tengo mucha esperanza, pero no está de más hacer esa invocación. Sí creo que siguen de espaldas a este clamor de la ciudadanía que no quería que se queden 1 año y medio, ¿no? Y tampoco la presidenta señora Dina Boluarte, ¿no? O sea, tampoco. Eso me parece que no se ha valorado y sí me preocupa mucho porque no podemos normalizar, ¿no? Esa normalización es muy, muy peligrosa para una democracia y para un país que ha sufrido tanto como el de nosotros en estas últimas décadas. Aunque la presidenta también ha mencionado que esas últimas protestas que se desarrollaron en el país de forma violenta, en algunos casos, han recibido financiamiento, por ejemplo, de narcotráfico, de fuentes ilegales, y que esa es la información que se tiene de inteligencia policial y militar. Bueno, esas son hipótesis que se tendrán que probar, ¿no? Pero creo que hemos visto un despliegue de protesta popular bastante grande que creo que trasciende
largamente algunos focos de financiamiento, ¿no? Yo creo que es muy fácil, es la explicación más facilista decir, ¿no? Infiltrados, narcotráfico, Movadef, ¿no? Y lamentablemente esas explicaciones facilistas nos llevan a no ver el fondo del asunto, ¿no? Este descontento que se ha ido gestando frente a la clase política, a cómo han gobernado, a cómo se están acomodando, porque esa es la impresión que dan a la gente, ¿no? Que ellos se están acomodando, cuidando sus intereses hasta julio del 2024 y que la gente siga pues ahí desatendida, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día y feliz Navidad. Bueno, igualmente, gracias. 11:30. Ha sido Anaí Durán, ex ministra de Estado, ex ministra de la Mujer, catedrática de la San Marcos, conversando con nosotros.